Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Perfiles. Estimados amigos, un gusto de saludarles. Bienvenidos a nuestro programa Perfiles en esta temporada del año 2013. Tercera temporada ya de nuestro programa. Nació, ustedes recuerdan, ya hace 3 años en un convenio entre la Universidad Autónoma de Chile Televisión y la Fundación del Magisterio de la Araucanía para abordar temas principalmente relacionados con la educación y acá en nuestra región de la Araucanía. Vamos a iniciar nuestro programa en el día de hoy recibiendo a los invitados que nos acompañan para hablar de un tema que tiene absolutamente relación con la educación y con nuestra región de la Araucanía. Se trata de don Cristian Sáez Quintana, quien es el jefe del Departamento de Educación Cautín Norte, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto de saludarles. Buenas tardes. Y también nos acompaña Brígida Ancavil Tropa, ella es asesor técnico pedagógico del Departamento Provincial Cautín Norte, es coordinadora provincial del programa de educación intercultural bilingüe. ¿Cómo está también? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a abordar este tema de la interculturalidad en los colegios, de la lengua indígena, del mapudungún, que ya se está incorporando en las escuelas de enseñanza básica especialmente. Y inmediatamente le preguntamos a don Cristian para que abordemos el tema. Antes del mapudungún, el trabajo que ustedes comienzan a desarrollar este año en la educación, don Cristian, ¿cómo está enfocado? Es un gran desafío, especialmente en el departamento de Cautín Norte. Así es. Desarrollar este programa, primero hay que hacer un poquito de génesis. Como bien lo decías tú, estamos insertos en una región en donde hay una altísima densidad de población mapuche, en la que nosotros convivimos habitualmente y todos los días prácticamente, ¿cierto?, con personas que son de esta etnia. Y ha habido un despertar desde ya hace un par de años atrás, en que la relación tiene que ser distinta. Primero tiene que haber un reconocimiento tácito, ya no solo en papeles, sino que tácito, que la cultura milenaria, la cultura mapuche, tiene que ser puesta sobre la mesa y no bajo ella. Han pasado distintas administraciones y se ha llegado a la conclusión que para provocar un cambio cultural es necesario que esto comience a realizarse a la más temprana edad posible. Sabemos que cuando el ser humano aprende desde chico, de pequeño, ojalá a la más tierna edad, es cuando mayor queda internalizado en él esas potencialidades, ese nuevo aprendizaje. Pero como aquí estamos hablando de un asunto cultural, entonces es necesario profundizar más todavía. Ahora, la materialización de este programa, y llevado por supuesto a las escuelas en este caso, y donde predomina, se convive todos los días con alumnos que provienen de la etnia mapuche, entonces la verdad es que es cosa de abrir aquí la puerta y dejar entrar, no dejar salir, sino que dejar entrar a las escuelas lo que está al lado, la familia, en el más anciano a lo mejor de la comunidad. Entonces, claro, esto no ha sido fácil porque hay que romper barreras, primero la idiomática, segundo la cultural, que ha sido la más compleja. Y aquí seguramente mis colegas también íbamos a compartir lo mismo. Aquí han pasado muchos años en donde se dejó de lado la cultura mapuche, me refiero. Entonces no es fácil cambiarlo. Quizás recordando un poco, hay establecimientos y puntualmente escuelas de la Fundación del Magisterio de la Araucanía hace muchos años que han tratado de rescatar esto y lo han hecho sin estos planes que hoy día están. Exactamente. Entonces, eso queremos ver, los planes que hoy día tienen para poder introducir, como bien decía, en los más pequeñitos la lengua materna, la lengua indígena en este caso. Claro, mira, retomando o rescatando un poco lo que tú señalas, efectivamente han habido establecimientos que han trabajado por las suyas, sin programas oficiales, este rescate cultural. Mira, comenzó en mi experiencia, por ejemplo, como profesor y profesor encargado de escuela rural, en donde tú hablabas con los apoderados, con los niños sobre un guillatón y era como privado, era como, no, eso no se habla aquí. Entonces era tanto, no el temor, pero sí el querer ocultar lo que era patético, que es parte del pueblo. Y
Y eso era terrible. Entonces, como digo, sacarlo debajo de la mesa o bajo el tapete y colocar el tema sobre la mesa no ha sido fácil. Yo creo que a nuestros colegas ATP que trabajan fuertemente el tema EIB de interculturalidad bilingüe, también lo han visto en forma patética en muchos establecimientos, en donde hay algunos que no quieren trabajar este programa, pero la gran mayoría de los establecimientos lo han asumido, lo han acogido, porque está ordenado. Aquí Brígida va a referirse seguramente a lo que es el programa mismo. Claro. Como aquí a temprana edad se inicia con primero básico, esto ya lleva 4 años, en que se está oficialmente, los establecimientos lo están realizando en forma programada, no cuando quieren, sino que esto está programado. Inclusive, este programa, el sector lengua indígena, lleva notas en donde incide la promoción del alumno, a ese nivel. Entonces, se ha tomado en serio. Falta mucho por hacer, es cierto. Pero donde yo quiero hacer un hincapié fuerte es que se está dando la posibilidad para que la propia comunidad en donde están insertas estas escuelas puedan aportar ese conocimiento, esa cultura, esa cosmovisión que tienen del mundo, y que estos niños que están en el colegio puedan ir adquiriendo esa cultura. Y nosotros creemos que va a ser así. Bueno, y eso es lo que hace en realidad la educación. Poder entregarle a los niños el conocimiento, la cultura, valores por supuesto también, y que esto se pueda transmitir hacia los hijos de ellos, y así siga esta cadena. Y esta interculturalidad en los colegios, le aprovechamos de preguntar inmediatamente a Brígida Ancabil Tropa, ¿esta interculturalidad es solamente por ahora en la región de la Araucanía o también en el norte y más al sur están las otras etnias también desarrollando esto, no? Bien, Mari Compuche, al programa Perfiles. ¿Ya? Bueno, el Ministerio de Educación, a través del programa de educación intercultural bilingüe, su objetivo es promover un currículum contextualizado a la realidad sociocultural educativa de los estudiantes que participan de establecimientos, ya sea en contexto mapuche, en el caso nuestro, pero también en el caso de los Rapa Nui, de los Licanantay y de los Aymara por el norte, porque son 4 pueblos indígenas que en este minuto están focalizados por el Ministerio de Educación para la implementación del sector de lengua indígena. Y aquí estamos más avanzados, en ya 4 años. ¿Los demás van con el mismo tiempo o un poco con el más? Mismo tiempo. A partir del año 2009, cuando entra en vigencia el decreto número 280, que establece por primera vez que dentro del currículum chileno se incorpore un sector de lengua indígena, ¿ya? Y el año 2010 se comienza a implementar este sector de lengua indígena en todas aquellas escuelas que cumplían con el 50% de matrícula mapuche, ¿ya? Y eso es válido para los 4 pueblos indígenas. En el caso nuestro, en la región de la Araucanía, el año 2010, a la región, específicamente en la Cautín Norte, tenemos 73 establecimientos focalizados. Después se incorporaron más, 77, y este año 2013 se incorporan 50 nuevos establecimientos, por lo que tenemos 123 establecimientos, 127 establecimientos focalizados para el programa, solamente en la Cautín Norte. ¿Y en qué consiste esta focalización de las escuelas? Ya, la focalización de los establecimientos porque reciben un recurso adicional, ¿ya? De parte del Ministerio de Educación para que pueda contratar un educador tradicional para la implementación del sector. Sin embargo, el decreto 280 establece que todos los establecimientos del país podrán implementar el sector de lengua indígena que quiera favorecer la interculturalidad, tengan o no tengan el porcentaje de población mapuche en este caso. ¿Sabes qué me gustaría, perdón, Brígida, que pudiéramos aclararle a la gente? El educador tradicional comunitario no es profesor. Efectivamente. Y eso podrías tú aclarar. Cuando la escuela no tiene un profesor hablante de la lengua mapuzungún en su planta docente, recurre entonces a la comunidad. Y la comunidad elige un educador o una educadora tradicional que tiene competencia lingüística de la lengua mapuche
para que esa persona pueda desarrollar el sector de lengua indígena, obviamente acompañado del profesor del nivel, en este caso primero o segundo. Vale decir que aquí puede el educador tradicional enseñar la lengua como algún profesor hablante. También, un profesor hablante de la lengua. Son personas que podrían así es. hacer este Cuando no ramo. está el profesor, entonces la escuela puede recurrir al educador. Don Cristian, ¿cuáles son los principales lineamientos que tienen ustedes acerca de la política educacional para incluir mapudungún en los establecimientos? Mira, básicamente, por darlo a manera de ejemplo, lo que pasa con inglés, por ejemplo. Inglés es necesaria porque el mundo globalizado, ¿no es cierto?, nos hace ver la necesidad de que nuestros alumnos, en un futuro ya no lejano, sino que cercano, tengan un dominio de la segunda lengua, que es el inglés, para todo lo que es la globalización o la reconversión de este planeta, por decirlo de esa forma. Bueno, aquí está ahora también, en esta opción, ¿cierto?, que se le tiene que entregar a nuestra población. Pero no solamente por el idioma, yo creo que hay que ir es mucho más profundo. Porque si solamente es el idioma, la verdad es que se va a transformar en algo que no va a tener la trascendencia interna, sino que tiene que tener necesariamente la visión, y valga la redundancia, de la cosmovisión que le da el pueblo mapuche, el pueblo indígena. Claro, porque si no solo el lenguaje, como dice usted, o el idioma, además está todo el proceso cultural para conocer y entender, me da la impresión, por parte de los niños, la cultura. Y esto, mi estimado, tiene una valoración, yo creo que hay que valorarla en la dimensión a la cual se está dado, porque mira, hay fenómenos sociales o humanos que para nuestra cultura, la tuya, la mía, ¿no es cierto?, el Winca tradicional. Winca, como se llama, ¿cierto? Le damos un valor a ciertas acciones que no son las mismas de acuerdo a la cultura mapuche. Entonces, para poder entenderla, es necesario conocerla. No solamente el idioma, sino que entender cuál es esa cosmovisión frente a las cosas que ocurren en el mundo. Hay una cosa así que quiero rescatar en esto, que me gustaría que los profesores que trabajan, las escuelas que trabajan, el sector lengua indígena, no lo dejen de lado. Hay muchas personas que recurrimos, y me incluyo, a veces, a un remedio que lo da la machi, que lo da alguien que conoce, pero estamos hablando de cosas 100% naturales, que están en el huerto nuestro, en la hortaliza, está en el campo, cómo aliviar cualquier dolor. Eso tiene que tener una sobrevaloración en las personas enorme, porque eso, imagínate, que se pudo transmitir de generación en generación. Estamos hablando de miles de años, esto no es reciente. No es de hace poco tiempo. Y se hizo en nuestra gente de acá de la tierra, gente mapuche, se hizo de generación en generación, pero a través de la manera más fácil a lo mejor, pero a la vez la más difícil, que era la transmisión verbal, porque hay que recordar que en el mundo indígena mapuche no existe la escritura. Así es. ¿Cierto? Entonces tiene una sobrevaloración. Muy bien, estamos conversando en nuestro programa Perfiles sobre la interculturalidad en los colegios, sobre la lengua mapuche, el mapudungún. En el día de hoy con don Cristian Sáez Quintana, jefe del Departamento de Educación Cautín Norte, y con Brígida Ancabil Tropa. Vamos a seguir abordando este tema porque tenemos también a otra invitada que nos va a entregar otros detalles de este tema que hemos comenzado en nuestro programa en esta tercera temporada. Queremos en este momento agradecer a Cristian Sáez Quintana por su presencia, su compañía en nuestro programa, y bueno, que les vaya muy bien, el mejor de los deseos a nombre de nuestro programa y por supuesto de nuestra comunidad educativa para esta temporada 2013 en el aspecto educativo. Muchas gracias, especialmente por los deseos. Ok, vamos a seguir inmediatamente en nuestro programa Perfiles con otra invitada para seguir hablando de este tema tan especial aquí en la región de la Araucanía. Perfiles. Muy bien, amigos, seguimos en nuestro programa Perfiles, analizando y conversando sobre el tema de la interculturalidad. Ya tenemos en nuestro programa, en nuestro set, a la señora Rosa Antilén Painén, asesora técnico-pedagógico del Departamento Provincial de Educación Cautín Norte, quien acompaña, por supuesto, a la señora Brígida. Le damos la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Y en materia inmediatamente, cuéntenos, ¿qué establecimientos educacionales deben incluir la lengua indígena en su currículo? Bueno, tenemos el decreto 280 que fue emanado el 2009 y él tiene dos artículos ahí muy interesantes. Uno que es el cuarto,
donde habla de que los establecimientos que tienen la posibilidad de incorporarse de forma voluntaria, que quieran apoyar la temática intercultural y que les guste, ¿cierto? En ese decreto número 4 del artículo establece la voluntad de los establecimientos, y en el artículo 5 se establece una obligatoriedad y que tiene que ver con un porcentaje de estudiantes que se atienden en el establecimiento, ¿cierto? Con una matrícula. En el artículo 5 dice que los establecimientos que a fines del 2010 tienen entre un 50% de alumnos mapuche deben implementar el sector de lengua indígena a contar del primero básico. Y ahora, el año 2013, la matrícula de fines del 2013, teniendo entre un 20 y un 49% de población mapuche de matrícula, deben también implementar el año 2014, iniciar de primero a cuarto, como lo establece el decreto 2009-60 de las nuevas bases curriculares. Vale decir que las escuelas, y a medida que pasa el tiempo, va aumentando el porcentaje o va disminuyendo el porcentaje, depende del lado que uno lo mire, para poder desarrollar este ramo dentro de la educación. Así es. Señora Brígida, usted nos estaba contando también algunos antecedentes que se quedaron en la primera respuesta. No obstante lo que decía Rosita, aquellos establecimientos que no estando en condiciones, también le da la flexibilidad para que se preparen este año y que en 2014 puedan implementar el sector de lengua indígena, ¿ya? Y esa preparación significa la reformulación de su proyecto educativo, tal vez buscar qué persona va a implementar el sector. Y lo que me faltaba por complementar el tema de las horas. El decreto 80 establece claramente que la implementación del sector de lengua indígena incluye 4 horas semanales por cada nivel, ¿ya? Por cada nivel significa que en primer año básico se deben desarrollar 4 horas, segundo año 4 horas y así sucesivamente, ¿ya? El tema de las bases curriculares. El sector de lengua indígena en este momento, el programa está en un proceso de sistematización de las bases curriculares de lengua indígena, ya que se consultó al pueblo mapuche en este caso, ¿ya? En las diferentes instancias, con los dirigentes, con padres, con profesores mapuche hablantes. De alguna forma, ¿quiénes en el pueblo mapuche autorizan que se haga esto? ¿Las autoridades mapuche? ¿Los ancianos? ¿Cómo se tomó esto para poder asumir esto? Bueno, las bases curriculares se entró en un proceso de consulta, ya, porque así lo establece el convenio 169, ¿ya? Y esa consulta fue dirigida hacia actores que participan en el proceso educativo, ya sea el dirigente de las comunidades, profesores hablantes de la lengua y educadores tradicionales también. ¿Ya? Lo otro que siempre se pregunta, y conversábamos aquí también fuera del programa, si es obligatorio esto necesariamente en los establecimientos realizar la lengua mapudungún. Rosita, ¿nos puedes contar? Haciendo consulta. ¿Sí? Bueno, yo lo que señalaba el artículo 4, que cuando las escuelas no cumplen la normativa de ese 50 o un 20% que estábamos hablando, sí deben hacer la consulta a los apoderados, los establecimientos que voluntariamente lo quieren enseñar, porque no están cumpliendo la norma. Claro. Pero aquellos que están en el artículo 5, ellos sí están obligados a enseñarla. Ya es una asignatura más que se imparte en los niveles de primero a cuarto básico, según lo que señalaba anteriormente. Y en este caso, como mi colega acá habla de reformular el proyecto educativo institucional, por tanto el establecimiento tiene una orientación distinta, ¿ya? Tiene que incluir el tema de la interculturalidad en su proyecto educativo. Por tanto, cuando yo voy a matricular a un alumno como apoderado, ¿cierto?, a un establecimiento, yo apoyo o estoy en un acuerdo respecto del proyecto educativo que ese establecimiento tiene. Y ahí no se produce la consulta. ¿Y qué pasa con los apoderados y los alumnos que no son de origen mapuche? ¿Están obligados a participar Todos participan, del ramo? Todos participan, porque es una asignatura que dicta el establecimiento, por tanto participan, por eso se habla del proyecto educativo institucional. Por ejemplo, si yo estoy en una escuela que tiene orientación
católica o evangélica o algún tipo de orientación religiosa, al momento de matricular a mi hijo ahí, yo firmo aceptando el proyecto educativo institucional del establecimiento. Por tanto, debo aceptar la forma o la visión o misión del establecimiento que tiene respecto de la educación, de cómo lo va a abordar, de cómo lo va a trabajar. Y sería bueno reiterar, perdón, que esto es por ahora en la enseñanza básica solamente, no en la enseñanza media. Quería aclarar el tema de la lengua indígena, es que está dentro del currículum y está en el plan de estudio, por lo tanto es una asignatura más. En este momento no es una asignatura porque todavía estamos en proceso de aprobación de las bases curriculares por el Consejo Nacional de Educación. Una vez que estén aprobadas totalmente, van a pasar a ser asignaturas también. Por lo tanto, incide en la promoción y es obligatorio para todos. ¿Son motivos de pasar de curso o de ser repitente? Así es. Claro. Están siendo evaluados los estudiantes, como ella señala, al estar dentro del plan de estudio del establecimiento, ¿cierto? Todas las asignaturas son evaluadas, por tanto no es la excepción en el caso de lengua indígena y por tanto también está incidiendo en la promoción de los niños si repiten, pero como es un tema en el cual nosotros queremos instalar un tema identitario positivo, ¿cierto? Vamos a apelar también a un tema de tener criterio en el tema de la evaluación. ¿Cómo ha sido la recepción de los directores, de los profesores en las experiencias que ustedes han tenido ya con escuelas tanto municipales como particulares? Puntualmente yo les puedo, digamos, contar a nuestros amigos televidentes que estuvieron en una de las primeras reuniones de los directores de la Fundación de Magisterio de Araucanía, cerca de 90 asistentes en aquella oportunidad, y ahí ustedes ya tuvieron un contacto con ellos. Por ejemplo, ese tipo de contactos como con otros directores y profesores, ¿cómo ha sido? Pregunta para ambas. Es un proceso gradual. De primera, obviamente que hubo también resistencia. Y entendible porque el currículum siempre había sido homogéneo, monocultural. Entonces, que se incorpore un sector de lengua indígena, que un proceso nuevo para los directores, para el proceso también educativo, de primera fue como un poco difícil, pero ya a esta altura ya han ido sensibilizándose. Han buscado, digamos, a quienes tengan las aptitudes y cualidades para enseñar esto. Poco a poco ha ido avanzando, ya comenzábamos con la educación primero básico y ya estamos en cuarto básico, ¿verdad? Para este año. ¿Esto va a seguir a futuro en enseñanza media? Bueno, el decreto 280 establece que el 2017 debiéramos estar en octavo año básico y los proyectos que hay de reforma educacional también señalan que el séptimo y octavo básico del 2017 pasan a ser parte de la educación media. Así es. Pero bueno, yo quería hacer un comentario respecto del tema anterior, en realidad respecto de la resistencia a los establecimientos, si bien en general uno puede decir que sí hubo, pero también hay ciertas confusiones que se han hecho a lo mejor un respaldo para ocultar cierta resistencia entre la diferencia que hay en el artículo 4 y el artículo 5, que uno dice que es voluntario, otro dice que es obligatorio, eso se produce, también, me imagino. Y los porcentajes, entonces esto es señalarlo que claramente el cuarto establece una voluntariedad, pero aquellos que no cumplen la normativa, y ahí sí es importante consultar, y el quinto es obligatorio trabajarlo si el establecimiento tiene un porcentaje cumplido. El Ministerio también respecto de ello, un segundo por favor, el Ministerio también respecto de ello y de otorgar ciertas facilidades, se ha instalado la validación de los niveles de hablantes de las personas mapuche que pudieran colaborar con esta implementación. Si bien hacemos un poco de historia o de memoria, todo esto del decreto 280 surge de la ley 19.253, ¿cierto?, que es demandada también por las dirigencias, por los movimientos de comunidades mapuche o indígenas de las distintas zonas de nuestro país, en el cual ellos luchan por incorporar parte también de este patrimonio, parte del conocimiento cultural en lo que es un proceso de enseñanza. Y basado en eso surge este decreto 280 en el cual se abre una posibilidad, como dice acá mi colega, de incorporar el tema indígena en el currículum, y no es menor el tema de la lengua indígena de la enseñanza. Y en ese contexto, buscando también afrontar las ciertas resistencias que hay, la falta de profesores,
Hemos también buscado alternativas paralelas que tienen que ver con los educadores tradicionales que denominamos, y ellos se incorporan en dualidad con un docente para apoyar la enseñanza del mapudungún. ¿Y el Ministerio se ha preocupado de buscar y hay una comisión, alguna forma de que los profesores también se capaciten y aprendan para que sean profesores titulados en mapudungún? La verdad es que las universidades todavía no están instalando la carrera formalmente. ¿Pero se ve a futuro que puede ser? Pudiera ser una buena posibilidad, una buena alternativa, dada la demanda que tenemos en este momento, pero hasta el minuto tenemos 57 personas, entre docentes y personas comunes o naturales en la región, que han solicitado su acreditación del mapudungún a una comisión que organizó o que estableció el Ministerio a nivel de Secretaría Ministerial. Okay. Ya se hace una entrevista en mapudungún y a partir de ello se acredita si efectivamente la persona es hablante y está en condiciones, ¿cierto?, de trabajar en la enseñanza del mapudungún en los establecimientos. Bueno, yo les aseguro que este tema lo vamos a volver a abordar en nuestro programa, no sé si con ustedes nuevamente, porque nos queda mucho material, me quedan muchas preguntas, quedan muchas inquietudes, me imagino que nuestros amigos televidentes, especialmente profesores que están insertos en estos establecimientos, están preocupados y pendientes. Esto lo vamos a conversar seguramente en próximos programas, porque ya se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerle a nuestros invitados. Ya estuvo don Cristian Sáez Quintana, jefe del Departamento Provincial de Educación Cautín Norte, Brígida Ancavil Tropa, asesora técnico, y Rosa Antilén Painén, también asesora técnica, trabajan en el Departamento Provincial de Educación Cautín Norte. Agradecerles por la disposición de venir a nuestro programa, felicitarles por lo que hacen y por supuesto quedan cordialmente invitadas para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, amigos, así terminamos nuestro programa en el día de hoy y les invitamos como siempre para que nos visiten nuestra página www.fmda.cl y también para que nos volvamos a juntar en la próxima cita, en la próxima reunión, el encuentro aquí en Perfiles en 7 días más. Hasta pronto. Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles.